Ya lo adelantábamos antes de la pausa comercial, tenemos entrevista el día de hoy. Es el doctor Moisés Alejandro Larcón Osuna, él es coordinador de la licenciatura en Economía, además responsable del módulo 2 y pronosticó acerca de este llamado lunes negro, donde diversos factores que vamos ahora a analizar han influido en la economía mundial. Los saludamos, doctor Moisés, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Iván. Y buenos días a todo el auditorio. ¿Qué Bienvenidos. pasó en este lunes? ¿Por qué lunes negro y el dólar? Bueno, pues también subió tanto su valor en nuestro país. Sí, lo que pasa, hay que recordar que el lunes negro primero se presenta en 1987 y por diferencias horarias en los países de Asia, primero se abren las bolsas allá y luego lo que sucede en las bolsas asiáticas comienza a impactar después en lo que está sucediendo, por ejemplo, en América Latina, en Norteamérica y en el resto del mundo. Ahora, el lunes negro en 1987 fue una caída muy drástica de las bolsas de valores de alrededor del 20%. Lo que sucedió esta semana pues, fue una caída no tan grande, más bien fueron caídas del orden del 2%, 3% en el mundo. Y esa caída se ha recuperado en la mayor parte de las bolsas de valores del mundo a partir del martes. Es decir, no fue una caída tan drástica, pero sí se adoptó esta nomenclatura del lunes negro por la forma en cómo amaneció. ¿Qué factores impactaron? Principalmente las decisiones del Banco Central de Japón. Eh, Recordando que el Banco Central de Japón ya hace mucho tiempo se ha despegado de la política monetaria del resto de bancos centrales en el mundo, y en Japón prácticamente los préstamos se dan a una tasa de 0%, si no es que negativa la tasa. Entonces, es fácil, de alguna manera, o era fácil, pedir dinero prestado en Japón y luego ese dinero invertirlo en algún otro lugar del mundo. Por ejemplo, México, que ha mantenido tasas del orden del 11%, 11.25%, y entonces tú pedías dinero prestado en Japón a una tasa cero y luego lo invertías en México a una tasa del 11% y eso pues generaba algunas rentas. Ahora, esas rentas sí tienen riesgos. Si bien es cierto, en México es difícil que exista un riesgo de crédito, como estoy comentando ahorita, por invertir al 11%, sí existe un riesgo de tipos de cambio, que es lo que sucedió. Es decir, cuando el Banco Central de Japón decide en esta semana aumentar sus tasas de interés y que ya no sean 0%, sino que sean 0.25%, entonces esto de alguna manera genera una apreciación del yen. Y cuando hay una apreciación del yen, pues esto pues da el traste con estas rentas que están obteniendo muchas empresas o personas con esta estrategia a la cual se le llama el carry trade, y que esto creemos o sospechamos que es una de las razones por las cuales muchas empresas registraron pérdidas. Recordemos que los corporativos multinacionales, como Nvidia, Microsoft u otras empresas, sí tienen la capacidad de mover grandes capitales, como lo expliqué ahorita, pedir dinero prestado en Japón e invertirlo en algún lugar, otro lugar del mundo. A grandes rasgos, esta fue digamos, uno de los hechos. El otro hecho fue que ya desde hace una semana o 2 semanas se viene hablando de que en Estados Unidos probablemente ya se está cayendo en una recesión porque los indicadores de empleo, pues ya hace 4 meses indican unas caídas en la formación de empleo en Estados Unidos, y esto genera un temor, una aversión al riesgo por parte de inversionistas que creen que pues, va a haber digamos, una crisis económica. Y entonces en México, como el peso es una moneda, digamos, de alta operatividad a nivel mundial, es decir, el 80% de los movimientos del peso se dan por esta operatividad de la moneda y el otro 20% se da por, digamos, entrada de remesas, exportaciones, venta de petróleo, etcétera. Pero ese 80% de movimiento en el peso, pues sí se ve impactado por estas noticias en Estados Unidos, en donde, bueno, los inversionistas tratan de dejar de alguna manera de invertir en otros países emergentes como México y tratar de invertir en Estados Unidos, y pues a eso se deben algunas depreciaciones que hemos visto, como la depreciación del peso.
¿De qué manera es como impacta en las empresas mexicanas precisamente que haya esta recesión o este miedo por hacer inversiones? Sí, como lo digo, esto fue digamos, un evento de aversión al riesgo. Muchas empresas tratan de evitar en la medida de lo posible el riesgo económico. Sí, el lunes vimos caídas entre el 2-3% intradía en la Bolsa Mexicana de Valores, pero ya para el martes y lo que va de inicio de este día, pues ya las bolsas de valores en México incluso se han recuperado o han mostrado una recuperación respecto de esa caída. Entonces, yo desde mi perspectiva lo veo más bien como un fenómeno que fue temporal, pero que se podría volver a presentar. ¿Por qué lo digo? Porque todavía existen más eventos que pueden modificar el tipo de cambio en México. Recordemos que, por ejemplo, en septiembre se hace el cambio legislativo en la Cámara de Diputados y Senadores, que todavía en octubre pues va a haber un cambio en el Ejecutivo, es decir, ya entra la nueva presidenta Claudia Sheinbaum a relevar al presidente López Obrador, y que todavía en noviembre pues va a haber algunos otros eventos como las elecciones que va a haber en Estados Unidos, o Claudia Sheinbaum ya tendrá que presentar su paquete económico con la ley de ingresos y el proyecto de egresos del gobierno federal. Entonces, sí, todavía podemos ver algunos movimientos en el peso, es decir, yo creo, o más bien, que va a haber todavía muchos movimientos en la apreciación y depreciación del peso mexicano en los próximos meses. Hoy amaneció a 19.27. Ante estos factores externos que están totalmente fuera de las manos de la población, ¿cuáles son las recomendaciones que nos haces precisamente ante esta situación que pues ha sido turbulenta en estos días? Pues una recomendación como tal, pues dependería mucho de para qué quieres utilizar el dinero. Por ejemplo, si eres una persona que gana dinero en dólares, pues probablemente te convenga una depreciación. Es decir, por ejemplo, a las empresas exportadoras, pues ahorita les convendría el que esté depreciándose el peso, porque entonces obtendrían más dinero de sus exportaciones. Probablemente le sucedería lo mismo a una persona que recibe remesas, es decir, estaría recibiendo dinero que en pesos mexicanos pues vale más ese dinero. Pero Claro. para el resto de Doctor. las personas, digamos personas como ustedes o como yo que Claro. importan productos de otros lugares del mundo, pues sí estaríamos viendo digamos, de alguna manera un encarecimiento de los bienes que compramos o que consumimos normalmente. Muy bien, esa era la pregunta, si hubiera algún riesgo en alguna escalada de precios, finalmente puede ser esta opción. Doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía, muchísimas gracias por esta entrevista y estas recomendaciones, esperando que finalmente pues la estabilidad económica se vea reflejada en los bolsillos de todos los mexicanos. Sí, no, gracias a ustedes, Iván, Andrea, nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas bueno, pues gracias. ahí las recomendaciones a guardar la calma y finalmente, bueno, pues no hacer también gastos innecesarios, exactamente. Y mire, Sí. antes de hacer una breve pausa, vamos a dar un repaso por la pregunta del día. Recuerde que está disponible en la plataforma X. ¿Debemos regresar al uso de cubrebocas ante el incremento de casos de COVID en Jalisco? Ahí el tablero, el 83% dice que sí, mientras que el 17% dice que siempre lo usa. Las otras opciones, no es tiempo y no lo sabe, están todavía sin votos. Le invitamos a generar opinión pública con nosotros. Vamos a la pausa y estamos de vuelta.